Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Desde 1885, divulgando, acogiendo, fomentando cultura en nuestra ciudad. Tenemos hoy el placer de tener el acto de la presentación del libro del amigo, socio Pedro López Ávila, que va a estar acompañado en la mesa por, creo que todos ustedes lo conocen, no hace falta extenderse en la presentación, Antonio Arenas, Gabino García, José Vicente Pascual y el director de la editorial Nazarí, Alejandro Santiago. Si la mentira prevalece, la sociedad se asoma al abismo. Es una de las frases de Pedro López Ávila, que, como todos conocemos, magnífico articulista, reflexivo, inteligente, que yo no voy a extenderme en hablar de su libro, porque para eso tenemos aquí a nuestros invitados. Solo quiero darles la bienvenida, las gracias por asistir al Centro Artístico, a nuestros invitados por elegir el Centro Artístico para presentar el libro. Y nada más, soy Juan Chilveche, vicepresidente de Comunicación y Arte, y vamos a disfrutar de este magnífico libro y de su presentación. Gracias a todos. Muy buenas noches. En este momento y lugar asistimos al nacimiento de un libro largamente deseado y cuyo periodo de gestación se ha prolongado mucho más de 9 meses. Tiene la singularidad de que su padre y su madre son la misma persona, o sea, el catedrático de Lengua y Literatura Pedro López Ávila, y los testigos somos todos los que estamos aquí, especialmente los de la mesa, a los que podríamos calificarnos de padrinos, o sea, al editor Alejandro Santiago, al escritor José Vicente Pascual, al director de COPE Granada Gabino García y a servidor de ustedes Antonio Arenas. Son muchos los autores que en su momento dieron a luz obras semejantes, o sea, una selección de artículos publicados con antelación en medios de comunicación escrita. Por citar algunos casos ilustres, podríamos decir Mariano José de Larra, Gabriel García Márquez, José Saramago, Eduardo Haro Teclén, Antonio Muñoz Molina o Andrés Cárdenas, por citar a alguien más cercano en el tiempo y en el espacio. En el caso concreto de esta nueva criatura de Pedro López Ávila, he colaborado de una forma especial para que hoy se pueda presentar tan lozana. Por lo que sé, nació con un peso superior al normal, pues no en vano supera las 500 páginas, 508 para ser más exacto, que al parecer pues podrían haber sido perfectamente el doble. Ante la petición de Pedro, busqué y rebusqué en la hemeroteca de Ideal, también en los artículos publicados en Ideal en clase y en los correos electrónicos recibidos del progenitor. También me consta que en estas labores han sido fundamentales las aportaciones de Alberto López y de Alejandro Santiago. Una de las muchas satisfacciones que me ha dado es que, una vez más, he podido comprobar que Internet, lejos de finiquitar los libros de papel, los está alimentando, pues este también es un ejemplo de los muchos nacimientos que ha tenido vida propia en la red y que posteriormente han pasado al papel. Pues si el primero tiene la rapidez para su difusión, el segundo le da una mayor dignidad y permanencia, pues el papel, pese a su fragilidad, se ha demostrado que es mucho más duradero y no necesita ningún tipo de energía ni aparato. Como cualquier neonato, a este también hubo que ponerle un nombre y, como suele ser habitual, entre varios se optó por uno que fuese llamativo y poco corriente. Podría haberse llamado Predicar en el desierto, pero se optó por Ladrar a la luna, que significa manifestar ira contra persona o cosa a quien no se puede ofender ni causar daño alguno, o amenazar inútilmente, y que yo creo finalmente se le puso por el sentimiento de impotencia ante la situación actual
por lo que solo queda ese deseo de protestar públicamente a través de los artículos de opinión. Estoy plenamente convencido que en estos tipos de infosicación, en los que estamos saturados con tanta información, en gran parte muy superficial, es muy necesaria que las mentes preclaras, como la de Pedro, nos iluminen con sus pensamientos. Pensamientos que muchas veces son los mismos que nosotros tenemos, pero que somos incapaces de encontrar las vestiduras lingüísticas necesarias y que sin lugar a dudas servirán para entender un poco mejor estos azarosos tiempos que nos ha tocado vivir. Y bien, el libro ya está con nosotros y ahora necesita que todos lo apreciemos y hablemos de sus bondades, pues por muchas redes sociales que haya y medios de comunicación, la mejor publicidad que se le puede hacer a un libro es el boca a boca, leerlo y comentarlo con los amigos, con los vecinos y con cualquier persona cercana a nosotros. Por mi parte, solo me queda dar la efusiva enhorabuena a este padre de familia ya numerosa, pues este nuevo retoño se suma a los 7 poemarios, como 7 eran los sabios de Grecia, 7 las maravillas del mundo y 7 las bellas artes. Aunque sé de muy buena tinta que si este nuevo llegado es de su satisfacción, más aún lo son las 2 nietas que le ha dado Alberto y que son Alma y Maya, que como dice la dedicatoria, han llegado para iluminar mi vida. Y ello sin olvidar a Lola, por luchar juntos a brazo partido con la vida. Así que muchas felicidades, Pedro, que sea en buena hora y ojalá vengan con un pan debajo del brazo. Gracias. Buenas tardes, noches. Soy Alejandro Santiago, editor de Editorial Nazarí. Gracias, Juan, por las palabras iniciales. Gracias, Antonio, por tu intervención. Tenía muchas ganas de verte en una presentación. Te me has adelantado, normalmente empiezo yo. Pero no pasa nada. Quería darle la bienvenida a la presentación del nuevo libro de Pedro López Ávila, Ladrar a la Luna, una recopilación de artículos de opinión publicados en Ideal y de sus intervenciones en el programa La Rendija de COPE Granada durante más de una década. Como ya he dicho, seguramente me conozcan, llevo muchos años presentando aquí, y es para mí un placer volver al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada para presentar una de nuestras novedades editoriales. Son ya muchos años utilizando este salón para la puesta de largo de nuestras publicaciones y considero esta como mi segunda casa. Quiero agradecer al centro una vez más la cesión del espacio para que podamos reunirnos con total comodidad en torno a un libro, así como al personal implicado en la realización de este acto. Quiero mostrarles mi agradecimiento más sincero a los protagonistas de todo acto cultural, ustedes, el público. Un acto cultural sin público es un libro sin lector. Mucho trabajo, mucha ilusión, mucha preparación, pero totalmente estéril. 1.000.000 de gracias por elegirnos entre tantas opciones de ocio que tenían a su alcance. Además del autor, como bien han dicho, nos acompaña Antonio Arenas, profesor y periodista Ideal, Gabino García, director de COPE Granada, José Vicente Pascual, escritor y articulista, y por supuesto el escritor Pedro López Ávila. En la nota introductoria, cuando tengan el libro en sus manos, podrán encontrar una explicación y agradecimiento al papel que han tenido estas personas, no solo en este libro, sino antes de su concepción, ya en el momento de sus intervenciones en radio y prensa. Gabino Diego ofreció a Pedro un espacio de opinión en las columnas radiofónicas de La Rendija, en COPE Granada, las mañanas de los miércoles durante varios años. Por su parte, Antonio Arenas ha sido un enorme pilar para poder llevar a cabo este proyecto, que ya he explicado, no del todo, podría haberte extendido más. No sé si Pedro entrará en detalle. Gracias a sus colaboraciones con Ideal o a través de la página de Ideal en Clase, dedicada a la educación y la cultura, que el propio Antonio gestiona, muchos de los textos de Pedro López Ávila tomaban cuerpo y se amplificaban gracias a la enorme labor de difusión que realiza nuestro amigo Antonio. En la mayoría de ocasiones, estas opiniones acababan impresas en el diario Ideal, no solo en las ediciones de Granada, sino que también las utilizaban en las ediciones de Jaén y Almería. José Vicente Pascual es un conocido y reconocido novelista, granadino de adopción, ganador de numerosos premios, entre los que destacan el Premio Azorín, el Café Gijón o el Premio Andalucía de la Crítica, entre muchos otros.
ha sido colaborador en prensa. Creo que es un referente en el mundo de las letras y así se le ha reconocido en multitud de ocasiones. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, por arropar a Pedro López Ávila en la presentación de su nuevo libro, que aunque es el noveno, como ha mencionado Antonio, siempre es especial y es importante verse rodeado de gente que uno valora. José Vicente Pascual además nos ofreció un acertado texto para la contraportada, al igual que José Lupiáñez Barrionuevo, a los que quiero agradecer ese gesto también. Y para completar me gustaría destacar el fantástico trabajo que realizó Belén Esturla para ilustrar la portada de este libro, que refleja la esencia del mismo, el personaje, los pensamientos críticos de un hombre de mundo. Estando ante un libro como el que estamos hablando, no hay que decir que Pedro López Ávila es sobradamente conocido, pero igualmente debemos cumplir con lo establecido y presentarlo como es debido. Pedro López Ávila es catedrático de Lengua y Literatura Españolas y ha desarrollado una larga trayectoria como docente, así como ocupado varios cargos directivos relacionados con la docencia, siendo fundador de distintas entidades privadas para el acceso a la función pública docente. Todo lo que yo hable sobre el libro es tiempo que voy a quitar a estos fantásticos contertulios. Además, que a mí no me gusta hablar del contenido de los libros. Mejor que lo descubran con la lectura. Sí que les voy a animar a que lean. Esto lo hago siempre. A que lean en general. Y si es posible, a que lean este libro en particular. Y si lo consideran, incluso cómprenlo. Le hemos puesto un precio de 24 euros, pero les aseguro que no es ese su valor. Aquí van muchos años de trabajo, mucho del sentir y de la persona de Pedro, y un poco de trabajo editorial, que les puedo asegurar que un libro como este no se edita en 2 días. En fin, no me rollo. Pedro, muchísimas gracias por escoger Editorial Nazarí, confiar en nuestro trabajo para dar soporte a Ladrar a la Luna. Creo que bien sabías que tu libro tenía que estar en esta editorial. Me he divertido leyendo muchos artículos, me he cabreado leyendo otros, ya sabréis por qué. Y sobre todo recordando y rememorando una parte de mí y de nosotros, nuestra historia. Muchas gracias. Ahora. Ya. Pedro, quita eso. Me van a permitir que comience por una nota a pie de página. Efectivamente, nuestro común amigo, Mariano Campoy, fue quien por allá por el 2004-2005 nos presentaba en un espectáculo en el Isabel la Católica. Pedro, nuestro autor, muy cariñoso y atento, me saludó como si hubiera un algo especial entre nosotros que luego ha fructificado en una magnífica amistad. Meses más tarde, en una mesa del desaparecido restaurante El Burlaero en la calle Seminario, me volví a encontrar con él, en esta ocasión con el empresario Pedro López. En mi argot cariñoso, Pedro Ternosubia, así lo tengo todavía memorizado en mi móvil. Como todo jefe comercial, ya se imaginaban ustedes cuáles eran mis intenciones y creo que no es el momento para explicarlas. Y aquí surgió el primer flechazo. No sé si nuestro convocante lo recuerda, pero terminamos hablando de 3 pasiones. La poesía, por supuesto con versos de Lorca, el fútbol, con la causa de muchos de nuestros quebraderos de cabeza, nuestro Granada Club de Fútbol, y de comunicación, sí, de la magia de la radio. Me va a permitir mi amigo Pedro que le puntualice parte de su nota de autor que tiene en este libro. Y es que efectivamente fue en el Carmen de los Mártires, en la entrega de los premios populares que organiza mi emisora, donde le comuniqué nuestro deseo para colaborar con nosotros en una sesión semanal que finalmente llamaríamos La Rendija. La idea no fue mía, ni mucho menos. Fue de mi compañero Juan de Dios Jerónimo, al César, lo que es del César. Mi compañero entraba en una mañana al despacho, antes de irse unos días de vacaciones, y me comentaba, oye, ¿qué te parece si Pedro tal? Perfecto, me parece fenomenal. Dicho queda, y así debe de costar, porque de bien nacidos, Pedro, es ser agradecidos. Y ya por último, algo que nos volverá a emocionar a los dos.
recuerdo aquel domingo desgraciado del mes de julio, cuando lo llamaba y le daba la triste noticia del fallecimiento de un amigo, de un comunicador genial, de Antonio Barragán. Era por la noche, a mí me lo acababa de comunicar su hija. No sabíamos si llorar, sin dar un golpe en el suelo, en el cielo o en las estrellas. Y él se puso a hacer lo mejor que sabe, escribir. Y por eso está en el primer artículo de este magnífico libro. Compañeros de esta mesa, en esta noche tan especial, muchas gracias por dejarme encontrar un hueco entre vosotros. Familiares y amigos del autor, compañeros de COPE, querido Pedro, amigo, siempre amigo, señoras y señores. Cuando me encontraba con las 508 páginas del nacimiento de un libro entre mis manos, me preguntaba qué pintaba yo aquí esta noche, o qué pintaría yo aquí esta noche. Todavía no lo sé. Me lo sigo preguntando tantas y tantas veces. Si no es por la mitad, no lo entiendo. Si es por ello, me siento feliz. Hace ya más de 18 años que nos conocemos y hemos ido compartiendo, siempre que el tiempo nos ha dejado, uno de nuestros ejercicios favoritos, la tertulia. En ocasiones en sobremesas, con una copa entre las manos, otras a través del teléfono. Estas más frecuentes por motivos laborales. Yo lo cuento. Pedro se encargaba de crear y planificar la publicidad de su empresa, por lo que nuestras conversaciones constantes se reducían en pocos minutos a lo profesional y siempre terminábamos hablando de lo divino y de lo humano, de lo más variopinto, pero todo sobre temas de actualidad. Las palabras medidas de Pedro siempre me hacían pensar, que no es poco, tanto si estábamos de acuerdo como si no. Ya saben ustedes que Pedro López es y será siempre docente. Lo lleva en la sangre. Mi tierra, que es Guadix, lo curtió en uno de sus institutos cuando tenía unos cuantos años de menos. Esa fotografía, Pedro, hay que publicarla algún día, ¿eh? Un docente que se empeñó en crear en la Zubia uno de sus emblemas que lleva el nombre de esta localidad por toda la geografía nacional, Centro de Estudios Tecnosubia, de donde han salido miles de profesionales de la docencia aprobando, no sin esfuerzos, sus oposiciones en muy diferentes materias. Creador, pues, de una marca de éxito que hoy su hijo Alberto continúa y que sigue alcanzando metas inimaginables. Ojalá que esta semilla siga creciendo. Pedro me fue convenciendo de su amor por la pintura, por el arte, por la historia, por la familia. Fiel defensor de sus creencias y convicciones. Rojiblanco hasta el tuétano, rebelde apasionado ante las injusticias, solidario hasta hacer que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha, noctámbulo empedernido. ¿Van entendiendo el nombre del libro? Amante de la buena mesa, sobre todo de la mano que tiene en la cocina su mujer, poeta de silencios en la noche y de palabras auténticas, soñador de un mundo mejor, abuelo de revolución reciente, padre de compromiso al máximo, empresario de éxito, sin aspavientos, fumador que le da un aire de bohemio, marido y compañero de quien reconoce que nada hubiera sido igual sin mi Lola, a la que admira cada segundo del día, tenaz para conseguir sus metas, constante para que brillen sus ideas, perseverante hoy, mañana y siempre, negociador que busca el cuerpo a cuerpo, conversador auténtico de sobremesa interminable, bien con copa o sin ella, estudioso de la historia, analista del entorno, de lo sencillo y lo complejo, pensador de día y de noche, filósofo autodidacta que cuestiona y razona, oyente de radio por convicción. Seguiría así, horas enteras, pero creo que si leen el libro que estamos presentando, sacarán ustedes sus propias conclusiones. Pedro, pintor de palabras, juega con el abecedario del alma, con la retina de la razón y comienza a dar las pinceladas sobre blanco lienzo, con buena pluma y mucho de sí mismo. Da lo mismo que sea poesía, ensayo o el más rudo artículo periodístico. Yo creo que el autor del libro que presentamos es también un poco periodista de guerra, como mi insigne paisano Pedro Antonio de Alarcón. Pedro sería feliz participando en cualquier tertulia radiofónica o teniendo su columna en cualquier periódico escrito en papel o en digital. ¿O acaso me equivoco, Pedro? No, con su facilidad para expresar lo que siente y opina, llegaría cada día a más oyentes o lectores y sería enormemente feliz. Yo no digo que no haya sido feliz con la docencia, pero el periodismo es un poco su amor platónico. Pedro López Ávila ponía en mis manos, no hace muchas fechas, una maqueta de su futuro, hoy real, libro de recopilación de artículos periodísticos bajo el título de Ladrar a la Luna.
Yo no he hablado con él del título y del porqué del mismo, pero al leer una y otra vez la recopilación de sus artículos, creo haber imaginado o encontrado alguna pista. He cerrado los ojos y lo he visto con el pijama y las zapatillas de andar por casa, dando a Lola un beso de buenas noches y dejándola disfrutar del bien merecido descanso. En la noche me he colado por La Rendija, nombre de su sección de radio, y lo he visto marchar algo nervioso a su despacho, a su rincón de intimidad. Allí se ha encendido un cigarrillo a media luz, ha subido la persiana y ha dejado que la luz de la noche se apodere de todo su habitáculo, de su fuerte, de su terreno de juego. Le han venido mil ideas a su cabeza, ha repasado el devenir del día, ha analizado lo que ha escuchado y leído y ha comenzado su nueva obra. Siempre con un poco de colmillito, la definición de colmillito es colmillito, de esa crítica incluso con sorna que pone una sonrisa en el silencio de la lectura. Una rendija solitaria, de esa en la que se habla con un imaginario interlocutor como aquellos oyentes que hablan con la radio en respuesta de cualquiera de las afirmaciones vertidas, siempre preguntándose el porqué de lo escuchado, siempre el porqué. Una rendija que también Pedro tiene en su corazón para dejar que nos adentremos en él y así lo conozcamos mejor. Y después de la iniciativa de mi compañero, un miércoles sí y otro también, y por un periodo de más de 2 temporadas, la rendija se fue abriendo noche a noche, palabra a palabra, para que el oyente en unos minutos hiciera un alto en las prisas de la vida para reflexionar de lo que hoy podría ser importante. La rendija se abrió y fueron temporadas apasionantes, 2012 a 2014. La devoción se convirtió casi en obligación y la constancia en realidad. Mil gracias, Pedro, por aquel esfuerzo que hoy queda reflejado en este libro. Mil gracias, Alberto, que ha sido capaz de recuperar gran parte de lo mucho bueno y que los avances incluso técnicos, Alberto, no hicieron imposible recuperarlos todos. Son cosas que a veces no encuentran explicación. Sobre 127 artículos en este libro, 40 son rendijas de vida y de verdad, su verdad. Me van a permitir que me centre precisamente en las rendijas, de las que no me extenderé demasiado, ya que yo creo que lo importante es que las lean y las relean, como ha hecho un servidor. Manifiesta el autor que saber no es sino recordar esa vida interior que se ha ido desdibujando en nuestra alma y que la hemos de recuperar. Aunque ya ha llovido, y no demasiado, del tiempo de su creación, parece que estas rendijas tuvieran actualidad permanente. De la abdicación del rey a Juan Carlos I, como si no fuera actualidad hoy en día. De los papas Benedicto XVI o Francisco, de los acosadores telefónicos que nos asesinan el tesoro de la siesta, la salida de la crisis o de los casos de corrupción política, la siempre debatida y maltratada educación o los nepotismos actuales. Los poderes judiciales y políticos aún corren ríos de tinta hoy en día y lo que queda. Las mujeres y la familia, la evasión de capitales, la soledad como reposo espiritual. Hemos llegado a tal estado que cada día nos pertenecemos a nosotros mismos. La vejez en el mundo actual. Los hombres deben ejercitarse en hacer el bien. Los impuestos y los políticos. Países tercermundistas padecen cada vez más calamidades. Los procesos históricos. Toda la ciencia humanista, las artes, la filosofía han perdido su tendencia simpática y unificadora. Los recortes de sanidad, la recesión económica o se acabó la crisis son un botón de muestra de estos 40 lienzos multicolores de la palabra que cobran total actualidad años después. Pedro reconoce con rotundidad y con palabras prestadas de Unamuno: me duele España. O cita a Romanone: cuando digo nunca, digo que por ahora y después ya veremos. Rebeldía, pasión, historia, debate, credibilidad y sobre todo mucha alma. Alma que reluce en pensar y describir el sufrimiento de los más cercanos y de los que no lo son tanto. Y una voz que se asa en busca de la justicia, de un mundo mejor, del poder de la sociedad civil en busca de un abrazo universal que no solo llega por Navidad. Descubrimos un paso adelante con la razón del autor, de la que participamos o no, pero de la que no podemos pasar de forma indiferente. Querido rector, un poco de curiosidad para adentrarnos en la rendija, para abrir la puerta de par en par y recordar siempre que no se puede explicar lo que no se puede explicar. Hoy la rendija abre su alma y comenzamos a ladrar a la luna, en nuestra noche y en nuestro silencio. Como siempre, Pedro, llega el momento más especial,
en el que te pido des el mejor de los abrazos a Lola y en el que se te ponen los ojos brillosos con alguna lagrimilla si te recuerdo a tus hijos, especialmente al Alberto, quien continúa con tu legado y en el que encuentras siempre la piedra en la que apoyarte. Y cada noche alégrate de las sonrisas infantiles de Alma y Maya, con I latina. Muchas gracias y enhorabuena, Pedro. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos los presentes y muchas gracias por su presencia en este acto. Muchas gracias a los intervinientes en este acto de presentación de Ladrar a la Luna. Muchas gracias, muchísimas gracias a Pedro por haberme invitado a participar en esta presentación, haberme dado la oportunidad de leer el libro, aún no en papel, todavía no me había llegado en papel, pero sí vía correo electrónico y en formato, creo que Word, ¿no? Maqueta, sí. Bueno, maqueta como fuera, tampoco es tan importante el tema, sino que para mí lo importante es haberlo podido leer en manuscrito, el manuscrito original, luego con todas las correcciones y todas las puntualizaciones que se hacen en un proceso de edición, que sé por experiencia que son muy largas, muy complicadas, y es un trabajo el de edición que por regla general, no sé, el lector común, que por otra parte no tiene por qué saber de estos asuntos, pues lo considera una cosa así como de ir a la imprenta y llevar un texto, ¿no? El trabajo de edición de un libro es realmente un trabajo complicado, minucioso, tenaz, requiere de muchísimos conocimientos, no exclusivamente de maquetación ni nada de esto, eso no tiene nada que ver. Es una artesanía del pensamiento importante y en ese sentido el editor cuenta con toda mi simpatía y con toda mi empatía personal al respecto. Bien, hablando del libro en sí, en la nota de introducción dice Pedro que en realidad en el fondo publicar esta cantidad de artículos sobre esta cantidad de temas, artículos fundamentalmente todos de pensamiento, de opinión, pues es una especie de acto como de vanidad. Aduce de manera, yo creo que muy ingeniosa, que todo el mundo detecta o reconoce la vanidad de los demás. La vanidad en los demás es muy fácil de detectar, ¿no? Pero casi nunca somos capaces de reconocerla en nosotros mismos. Sin embargo, él, lo reconoce como un acto de pequeña vanidad, de dar a conocer toda esta serie de artículos, de opiniones, de visiones sobre el mundo, sobre la vida contemporánea. Decía Maquiavelo que la vanidad es una forma muy refinada de codicia, que quizás la forma más refinada de codicia que hay, y también decía que son los dos sentimientos que mueven a la humanidad, que mueven al ser humano, la codicia y la vanidad. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición, pero yo, porque pienso que hay valores y que hay cuestiones que son bastante más importantes que la propia vanidad y que la codicia. Y desde luego, en el caso que nos ocupa, hay un valor que para mí me parece muy importante, que es la necesidad que en un momento determinado un ciudadano, individuo determinado de los tiempos en los cuales vivimos, concretos insertos en nuestro entorno social y cultural fundamentalmente, también político, pero fundamentalmente en nuestro entorno social y cultural, esa necesidad no ya de expresar su posición, su visión del mundo, sino de participarla y darla a conocer a los demás. Es importante reconocer esa predisposición y sobre todo es importante reconocerla en quién. Y yo me voy a explicar un momento. A ver, había hace muchísimos años, en tiempos de Maricastaña, un antiquísimo militante trotskista argentino que se llamaba Nahuel Moreno. Bueno, en realidad no se llamaba Nahuel Moreno era su nombre de guerra, se llamaría como se llamase, que era dirigente de una histórica fracción comunista trotskista argentina, la famosa fracción bolchevique del Partido Socialista de los Trabajadores de Argentina. Eso dieron muchísima guerra en su tiempo. Nahuel Moreno decía que en los momentos complicados, en los momentos difíciles,
en los que se plantean alternativas duras y alternativas difíciles de esclarecer y de determinar qué es lo que conviene hacer y qué es lo que no, a los intelectuales no se les puede dar la palabra. Lo hablaba hace un momento, por cierto, con Raimundo Fornelli al entrar aquí, sobre el papel de los intelectuales. Yo por supuesto le he dicho que yo ni soy intelectual ni me considero como tal, pero de todas maneras, aquel hombre que era un hombre bastante lúcido, me refiero a Nahuel Moreno, se llamara como se llamase, decía que en los momentos difíciles de verdad no se podía dar la palabra a los intelectuales, había que escuchar en las reuniones del partido y en las reuniones vecinales y tal, había que escuchar a los trabajadores, a la clase obrera, porque tenían un sentido muy práctico de las cosas y tenían una visión muchísimo más aguzada, una intuición mucho más perfecta que la de los intelectuales, porque decía, es que los intelectuales son muy influenciables, decía él, son muy impresionistas. Decía, los intelectuales, por definición, son impresionistas. Evidentemente, Nahuel Moreno era un hombre que también tenía una formación un poco... En fin, no era un hombre muy ilustrado, no tenía una gran formación, tenía que haber dicho impresionables en vez de impresionistas. Pero bueno, él decía impresionistas, ese tema. Y yo la verdad que, a ver, tampoco es que vivamos unos tiempos de crisis extraordinaria, parece ser que de momento ya vamos saliendo de situaciones peores, pero es verdad que los tiempos son complicados, y es verdad que los tiempos son difíciles, sobre todo en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos, digamos, ideológicos, por utilizar un tramo grosso, ¿no?, para definirlo. Son complicados, son controvertidos, muy controvertidos. Hay quien habla de guerra cultural, de trinchera cultural, de guerra de las ideas, de combate de las ideas. Bueno, yo no sé si hay que llegar a términos tan drásticos, pero el caso, lo que es cierto de verdad, es que los tiempos sencillos no son, fáciles no son. Y en tiempos así se echa de menos justamente la voz de alguien que no es puramente un intelectual, sino que es alguien que ha estado en la brega de la vida, en la lucha de la vida, en sus afanes profesionales, empresariales, de todo tipo, como es la voz de Pedro López Ávila. Yo, respecto a cualquier polémica, cualquier controversia que surja, me interesa mucho más la opinión de Pedro, porque yo sé que Pedro es un señor que sí, hoy está aquí presentando un libro que ha escrito con sus artículos, pero Pedro es un señor que sobre todo ha sido un luchador en la vida y ha sido un hombre que ha salido adelante con muchísima gallardía y con muchísima bonanza, sacando adelante siempre cuáles han sido sus afanes y sus intereses. Él no viene de una, no sé, él no viene de una torre de cristal y baja para ilustrarnos a los demás sobre cómo deberían de ser las cosas de bonito. No. Él viene de pelearse primero en su puesto de trabajo, en su dedicación docente, como profesor catedrático de lengua y literatura, en iniciativas empresariales importantes relativas con la docencia o no, como coleccionista, galerista de arte, etc. Y es un hombre que viene, aparte de leído, aparte de instruido, es que viene vivido y viene sabiendo de lo que habla. Y claro, la opinión de Pedro es la opinión no impresionista, no impresionable, es la opinión del hombre que sabe de lo que habla y sabe de lo que dice. Y que sabes que cuando te va a decir algo no va a salir ni por los cerros de Úbeda, ni va a soltar ninguna tontería de esta. Yo, si quieren que les soy muy sincero, esa tendencia de los intelectuales, digamos, puros, a dejarse impresionar por las circunstancias, por las coyunturas históricas, a mí es que me saca un poco de quicio. Les participo, es una anécdota muy corta. Hace como un año y medio, con todo el tema de la pandemia, de los confinamientos, etcétera, ¿no?, pues me invitaron a participar en varias antologías, en varias de relatos, en varias iniciativas literarias, una novela que escribimos ahí a 4 o 5 manos, entre Venceslao, Eduardo Castro, Esteban de las Heras, etcétera. Bueno, en varias iniciativas. Una de ellas una colección, antología de relatos ambientados en el confinamiento, que ha publicado la editorial Cobo, que es la editorial de Rakuten. Y un libro que han hecho un montón de miles de ejemplares en español y en inglés, porque entre otras cosas se les ha obsequiado a todos los trabajadores de Rakuten en el mundo, que son 20 y tantos mil. Bueno, es un libro. Y bueno, de ahí pues se hizo una selección de gente y participaron un montón de intelectuales en la antología, y la verdad, yo es que
A ver, estoy orgulloso de haber participado en ella, pero es que cada vez que cojo el libro se me cae de las manos. O sea, lo único que les llamaba la atención era que la gente salía a aplaudir a los balcones a las 8 de la tarde. Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que a mí me parece de maravilla que la gente estaba en su casa metida y no tenía otra... Estábamos todos en casa metidos. Lo que pasa es que donde yo vivía entonces no había balcón ni nada, no se podía. Como no le aplaudiera a las olas, era imposible aplaudirle a nadie. Pero vamos, que ya me parece muy bien que las personas en su casa salieran y aplaudiesen como homenaje y reconocimiento a la labor que estaban haciendo los sanitarios, la policía, los de las ambulancias, etc. Todo eso estaba muy bien. Pero de verdad, en una situación como la que se vivió desde marzo de 2020 hasta prácticamente al año siguiente, marzo de 2021, una situación tan dramática, tan tremenda como la que se vivió, que comprometió no solamente nuestra salud, sino que comprometió la percepción de la libertad que teníamos cada cual, porque la vinculábamos, como decía el viejo Aserto, el ser humano es libre en la medida en que se siente seguro. Y la medida de la libertad que sentimos para nosotros es la medida de la seguridad que tenemos. Y se comprometió de una manera clarísima el sentido de libertad, la percepción de libertad de cada cual con su percepción de la seguridad. Cuando nos asomábamos a los balcones a veces para aplaudir a la gente, pero también... Y esto no me lo ha contado nadie, esto lo he visto. También se asomaba mucha gente a llamar hijo de puta concretamente una niña, al que estaba pasando al perrito. Y llamarle hija de puta. Y decirle que por tu culpa estamos todos aquí encerrados por la gente que va pasando. En fin, fue una situación realmente muy comprometida. Y de verdad que la inmensa mayoría de la gente que participó en aquella antología, estoy haciendo una propaganda al libro de Rakuten que no ve. Pero bueno, me da igual, eso le da igual a 880. De verdad que yo cuando leí la antología aquella, encima luego, claro, los títulos que le podían poner. El título se lo puse yo. Se titula Otra vez ayer, que era aquello del día de la marmota, ¿no? Un día y otro día repetido y más de lo mismo, y la misma información en televisión, y las mismas cifras, y los mismos datos, ya han muerto tantas personas y tantos contagiados. Y el libro se titula Otra vez ayer, que en inglés por lo visto queda muy bien. Yesterday Again, una cosa así. Bueno, y eso le gustó mucho a los de Rakuten, porque como yo también lo iban a hacer en inglés, pues allá que les gustó. Pero los títulos que se propusieron, teníamos un grupo de WhatsApp, que quizá hubiera, no sé, alguien que también participó por aquí, alguien más de Granada participó en esa antología. Y por el grupo de WhatsApp, luego nos teníamos que escribir entre nosotros, pero ¿cómo es posible que se ocurran esos títulos? ¿Cómo era? Primavera sin abrazos. Cada tarde a las 8, sí, ya sabemos que cada tarde a las 8 se sale el balcón, eso ya lo sabemos. Pero ¿vamos a hablar de las cosas o vamos a hablar...? Y cosas así, eran todo, y de verdad, eran todo personas distinguidísimas en los ámbitos culturales, en los ámbitos de la literatura, de la poesía sobre todo. Gente impresionada por lo que estaba sucediendo. Yo entiendo que se impresionen, pero es que el sentimiento de verdad de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo de la pandemia no te lo daba el poeta que estaba en su balcón trémulo porque la gente estaba aplaudiendo y las sirenas sonaban, le hacían sonar las sirenas, ¿no? Te lo daba la señora de verdad que estaba en su casa, que no le llegaba a fin de mes para hacer la compra, que tenía los 3 niños allí metidos, el marido en el sofá que se había quedado en el paro o estaba en un ERTE horroroso, y a ver qué hacemos mañana. Y te planteaban al estilo cubano, ¿qué vamos a comer mañana? Eso es lo que te da de verdad la dimensión de las cosas. Yo por eso agradezco muchísimo, me he enrollado mucho, ¿no? Sí, bueno. Yo agradezco muchísimo de verdad la intención, el libro, el propósito y por quién está escrito, porque las opiniones de Pedro no son las de cualquiera, son opiniones de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Y antes me refería de qué está hablando y de qué es de lo que hay que hablar. Y yo decía antes que vivimos unos tiempos, yo creo, en el ámbito, sobre todo de la cultura, en el ámbito del pensamiento, en los ámbitos ideológicos, dijéramos, unos tiempos complicados y difíciles. Todas las generaciones han tenido momentos muy difíciles, todas. La generación de mis abuelos, por ejemplo, mira que yo soy viejo, pero bueno, ya puedo referirme a la generación de mis abuelos, vio acabar el mundo antiguo, vio surgir la Revolución Rusa, que era poner el mundo patas para arriba, absolutamente. Pero bueno, pasó una guerra civil. La generación de mis padres y la mía propia, siendo muy jóvenes, pues pasamos de una situación que parecía cristalizada en el tiempo, que iba a durar para siempre, que era la dictadura de Franco, del régimen de Franco, ¿verdad?
pues pasamos a un sistema democrático con una transición política que eso fue de verdad una cosa importante, fueron momentos difíciles, momentos de crisis, realmente así. Yo creo que el momento más complicado que han tenido las generaciones presentes, yo creo que ha sido justamente de la pandemia del virus del COVID-19 y de todo lo que ha venido aparejado con ello, sobre todo el planteamiento del valor de la libertad opuesto, enfrentado o confrontado, mejor dicho, al valor de la libertad. Pero es verdad que todas las generaciones, todas, han pasado por momentos de crisis, por momentos de ruptura, por momentos de tener la sensación de que el mundo se pone patas para arriba. Pero es que esta generación presente, de la cual nosotros no nos queda más remedio que ser como menos testigos o coetáneos, ¿verdad? Esta generación presente resulta que la alternativa que tiene es tremenda, porque ya el debate ya no es que vayan a cambiar las cosas y vayan a darse la vuelta, no, el debate es que el mundo se va a acabar o el mundo no se va a acabar. La alternativa es apocalíptica. Hay que hay que poner el telediario todos los días y ver al hombre del tiempo. Antiguamente el hombre del tiempo era un señor que salía allí con las isobaras y tal, y decía que iba a haber el anticiclón de las Azores y que luego por el Mediterráneo iba a haber no sé qué, unas flechas que ponía allí y tal y cual. No, hoy el hombre del tiempo te sale y te dice, y esta perspectiva que tenemos no es nada buena, ya podemos imaginar el futuro que nos aguarda porque la sequía, el cambio climático, el calentamiento global, la pertinaz sequía, las emisiones de CO2 a la atmósfera, el problema del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, uno se plantea decir, bueno, es que estamos realmente llegando, sí, estamos en tiempos como de preapocalipsis, ¿no? De anunciación de un apocalipsis, a menos que hagamos las cosas tal y como nos dicen que tenemos que hacerlas. Por supuesto, no soy yo quien niegue, ni niego, que yo decía el otro, ni afirmo ni desmiento con el tema del cambio climático, del calentamiento global, de los problemas que se plantean en el medio ambiente, etc. Eso a mí, como cualquier hijo de vecino. Pero claro, la cuestión está a santo de que esta visión apocalíptica sobre el futuro, estos términos, la ecoansiedad de jóvenes que padecen unos ataques de ansiedad, unos ataques de histeria, y se lanzan y arrojan pintura o sopa de sobre a obras de arte en los museos porque están asfixiados por la idea de que no vamos a durar nada sobre el planeta, que el mundo se va a terminar. En fin, es una cuestión. Claro, uno echa vista atrás a la historia y se da cuenta de que el discurso del apocalipsis tampoco es nada nuevo. Desde que Alarico saqueó Roma en el siglo V, rápidamente la explicación que dieron desde la Iglesia católica en aquel tiempo, de bueno, si Alarico ha tomado Roma y Roma ha caído es porque el mundo se va a acabar. Claro, no había otra alternativa. Eso hay que leerse las crónicas de Idacio de Limia, obispo de Chávez. Hay que leerse la crónica de Idacio, pensar que efectivamente Idacio planteaba que efectivamente el mundo terminaba. Y porque claro, si Roma ha caído, si la silla de Pedro ha caído bajo los cascos de los corceles, de los caballos de los visigodos y de los godos y de los y tal, es que tranquilamente el mundo se va a terminar. Y el mundo se ha terminado un montón de veces. El mundo se acabó un montón de veces. Sin ir más lejos, recuerdo yo cuando era joven, que fíjate tú, que me acuerdo y todo, que cuando era joven yo, hombre, uno ponía el telediario y al final salía un señor diciendo que la población mundial estaba creciendo muchísimo y que el mundo no era capaz de alimentar a tantísima gente como poblaba el planeta, porque ya en aquel tiempo íbamos por unos 3.000 millones de habitantes, estoy imagínate hoy en día, ¿sabes? Pues en aquel tiempo no había, imagínate, y este discurso apocalíptico es que es un continuo, por supuesto el discurso apocalíptico medieval de siempre, es algo que a mí, yo siempre lo pienso, si alguien pone al final de su discurso una visión apocalíptica, no te fíes, desconfía. Decir, bueno, este algo quiere, este algo busca, ese huevo sal quiere. Y efectivamente, ya voy terminando, efectivamente yo creo que un poco los tiros van por ahí. Un poco se trata, yo creo que la pugna
principal, fundamental hoy en día en el terreno de lo cultural, en el ámbito de las ideas, la pugna se trata precisamente por poder seguir manteniendo ideas y manteniendo lo que uno piensa de manera libre, sin dejarse callar por ese otro discurso apocalíptico que te dice, si no estás de acuerdo conmigo es porque estás de acuerdo con que el mundo se termine, con que nos vayamos todos a hacer puñetas. Si no sigues lo que yo estoy predicando y si no estás de acuerdo con las medidas que yo estoy poniendo y si no estás de acuerdo con este discurso oficial de pensamiento único. Esa es la pugna hoy en día. No el pensar de una manera o de otra, porque podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, eso da igual. Es la posibilidad de pensar y de expresarnos sin tener que inmediatamente ser tildados, baldonados y declarados herejes. Te llaman homófobo. Eso es una enfermedad. O sea, las fobias son enfermedades. Es decir, si tú no estás de acuerdo con mi discurso respecto a tal tema, es que padeces la enfermedad del homófobo. Eso ya en la Unión Soviética metían a los psiquiátricos, a los disidentes, porque decían que había que estar loco para no entender las bondades de aquella sociedad tan extraordinaria que había montado Stalin y todas estas cosas y tal y cual. Y si no eres homófobo, eres xenófobo, y si no eres xenófobo, eres machista, en fin, ¿para qué voy a contar? Ya esto lo sabemos. Bueno, pues esa es la lucha fundamental. No la preponderancia de unos principios, de unas ideas, de unas cuestiones, no, eso da igual. O que estés más de acuerdo o menos de acuerdo, no. Lo fundamental es algo tan simple, tan sencillo, tan obvio, tan evidente y tan propio de sociedades libres, democráticas y civilizadas, como es poder expresarse sin que tengas que seguir a un pajarito al lado que te ponga un fobo de algo o un ista de algo. Pero mire usted, déjeme usted tranquilo y vaya usted a lo que va. Por eso, la importancia de hacerse escuchar, de hacerse oír sin temor a este tipo de anatemas que están siempre flotando en el ambiente. Yo, respecto al libro de Pedro, lo confieso también, no me ha dado ni siquiera tiempo a leerme entero todísimos los artículos de los que están, los 127 artículos. He encontrado algunos que me han resultado llamativos y me han resultado muy cercanos, como por ejemplo, varios que tiene dedicados a la cuestión en Cataluña, comunidad autónoma en la que acabo de afincarme por tercera vez en la vida, ya es la tercera vez que vivo en Cataluña. Y bueno, la gente me dice, bueno, ¿estará aquello peor que nunca? Pues no está peor que nunca, está como siempre tirando a mejor. Y parece ser que la gente bien educada, que es la inmensa mayoría, pues está haciendo enormes esfuerzos por parecer que son realmente gente bien educada y gente de bien. Y la verdad es que hay un ambiente, se respira un ambiente, para mí, un ambiente bastante entrañable y bastante interesante. Dedica artículos que también ya conocí alguno de antes al asunto este del famoso tan traído y tan llevado lenguaje inclusivo, el de portavozas, miembros y testigas, que también es un asunto que tiene mucha miga y tiene mucho que desilvanar. La ideologización que se hizo de la política sanitaria respecto a la pandemia del virus del COVID-19, cómo se utilizaba ideológicamente la misma pandemia, los mismos datos de la pandemia, que a mí me parece un tema que, entre otras cosas, un tema gravísimo. El asunto de la separación de poderes fija mucho la atención, sobre todo en los casos de los ERES y de Cataluña y tal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y si realmente hay separación de poderes o no. En fin, él abarca toda una serie de temas que cada uno da para un libro y cada uno da para otro debate y para otra presentación y para otra. Yo, de momento, creo que me he enrollado un poco más ya de la cuenta. Volver a agradecerte, Pedro, la oportunidad que me ha dado de estar presente en esta mesa y agradecerle a ustedes su atención y muchísimas gracias. Sí, está bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Lo que más o menos acaban de decir mis compañeros no hacen sino achicarme, en vez de agrandarme, pues me achican, porque realmente, aunque pueda parecer que eso es grato y lo es per se, y yo se lo agradezco enormemente, también de alguna manera uno se siente un poco pues achicado, ¿no? Por decirlo en los términos más coloquiales posibles. Pero bueno, yo lo único, voy a intentar ser lo más breve posible para no entretenerlo mucho
y en principio agradecer a todos la presencia de estar aquí acompañándome. Antes le comentaba a algún compañero que hombre, que le agradecía mucho que vinieran, lo mismo que le agradezco a todos ustedes que hayan venido, porque la verdad es que hace un pianista solo dando un concierto realmente, o solo con otras personas, realmente eso es profundamente aburrido, y realmente eso no crea el calor suficiente como para, ni el ánimo, ni el calor, ni el ánimo suficiente como para poder desenvolverse el pianista con una mediana emoción, ¿no? Entonces, yo repito, reitero, muchas gracias, bienvenidos, y lógicamente permítaseme que en un principio no tenga más remedio que agradecer todas las palabras que mis compañeros de mesa han tenido hacia mi persona. Y en primer lugar, pues tal y como estaba el orden establecido, es al editor Alejandro Santiago, porque como verán ustedes ha hecho una cuidadosa y esmerada edición. A mí me parece maravillosa. A mí me parece que esta chica Belén, que es la es la ilustradora de la editorial, ha hecho un magnífico trabajo, pero claro, como no, el trabajo en general y global pertenece a la editorial Nazarí, que es la primera vez que edito con ellos, lo cual agradezco enormemente el esmero que han puesto. Sin embargo, también tengo que agradecer que Alejandro no es un editor al uso, tengo que comentarlo. Han sido muchísimas las observaciones que dice, tú sabrás ahora cuando se ha referido al tema. Le respondo que efectivamente ha hecho muchas observaciones, algunas muy justificadamente y otras pues que, bueno, pues en realidad como eran textos que estaban perdidos en el huracán de Internet, pues lógicamente no tenían más remedio que recuperarlos, y al recuperarlos algunos se machacaban y coincidían con otros, algunos tenían dos títulos al mismo artículo, que son artículos ensayo, ¿no? Es decir, están circundando el ensayo. Algunos, y bueno, era realmente, decía, pero si esto lo está repitiendo, y claro, es verdad. O sea, que ha tenido una observación finísima, aguda, delicada, y en ese sentido, pues le doy la enhorabuena y estoy encantado. Y la próxima que haga, el próximo trabajo que haga, que he dicho que este es el último, pues te tendré en cuenta como mi primera opción. En segundo lugar, como no, Antonio Arenas. Antonio Arenas ha sido, pues, para este libro una parte fundamentalísima. A mí, Antonio Arenas, si no es por Antonio Arenas, este libro no sale. Es decir, yo, en una ocasión, lo digo aquí en notas del autor, en determinada ocasión, pues le dije, mira, Antonio, me gustaría, pues con el fin de que, porque yo no voy a escribir para el presente, pero me gustaría escribir para la posteridad, y eso, y se lo dije dos o tres veces, y me gustaría que me recogiera todos los artículos, porque claro, el tema es el siguiente: yo soy suscriptor de Ideal, pero cuando compro Ideal lo dejo encima de la mesa, luego resulta que alguien lo tira y ya no tengo el artículo, con lo cual me faltaban pues, multitud de artículos y múltiples artículos. Y entonces Antonio ha tenido una labor también ingente, imprescindible, si no es por él no sale el libro, eso es seguro, de bueno, entrar en los archivos de Ideal, Ideal Papel, y más el Ideal en Clase, que luego es una especie, no sé si de blog o de página web, en la que depende de Ideal y en la que se habla de temas de educación. Pero él siempre ahí reforzaba el artículo cuando aparecía en Ideal impreso, algunas veces, la mayoría, cuando era sábado y domingo o lunes, cuando salía en las tres provincias, Almería, Jaén y Granada, pues él, a pesar de eso, incidía sobre el artículo. Por lo cual, más hoy todo lo que dice, pues mi gratitud más sincera y más sentida para mi amigo Antonio Arenas. En tercer lugar, Gabino. Pues hombre, Gabino hizo lo imposible. Entonces, como él muy bien ha dicho, era director comercial de Cadena COPE, y bueno, pues desde el primer momento estoy seguro que hubo una química, hubo un feeling, y llegamos a entendernos perfectamente, y perfectamente porque cuando hay personas que, bueno, que es difícil a veces entenderse con los tontos, con las personas inteligentes normalmente uno se suele entender más fácilmente, ¿no? Y entonces,
pues yo encontré digamos, una especie de hueco en donde cobijar pues algunas de las expectativas que yo tenía, y es verdad que me lo propusieron en el Carmen de los Mártires. Claro, él no era director entonces de Cadena COPE, él era director comercial, y me lo propusieron todo el equipo, Juan de Dios Jerónimo, bueno, me lo propuso él, pero todo el equipo que intervino fue Juan de Dios Jerónimo, Jorge de la Chica, que no lo quiero olvidar, y por supuesto Fran Viñuela, y bueno, pues eran los 3 colaboradores, Juan de Dios Jerónimo, Fran Viñuela y Jorge de la Chica, que hacía ese programa una vez todos los miércoles. Ese programa lo hice aproximadamente en el último trimestre de 2012 me parece, y luego terminé a mediados de mayo de 2014. Por cansancio y por agotamiento, no porque ellos me dijeran en absoluto cuándo debería terminar, pero es que digamos un artículo a la semana, más cuando me juntaba con la parte que correspondiente a Ideal, son todas las semanas. Realmente, si uno quiere tener algo pesado, medido, meditado, que sea comprensible y asequible al lector o al oyente, pues es una tarea harto compleja, ¿no? Y ya me vi fatigado y digo, bueno, tengo más trabajo que un jubilado, procuraré ir limitándome lo máximo posible a estas actividades. Entonces, es verdad que en aquella época, y por eso tienen la fecha todos los artículos arriba, es verdad que en aquella época, pues hombre, había que buscar unos responsables directos de lo que le pasa a la ciudadanía, y en aquella época los que gobernaban, pues todos sabemos los que gobernaban, y si no entramos en internet, pues todo era recortes, todo era base de recortes, todo era base de quitar de sanidad, todo era base de aumentar el número de alumnos por aula, el número de alumnos por aula, por clase, y bueno, había ahí una cantidad de barbaridades que uno no tiene por medio. Cualquier alma sensible y que esté dedicado a la educación, pues no tiene por menos que protestar o como mínimo o ladrar a la luna, como quieran interpretarlo, y decir esto es que no puede ser. Y sin embargo, Cadena COPE, que tiene su línea editorial, pues en ningún momento nunca me puso ni el más mínimo reparo, y mira que alguna vez me colé en alguno de los calificativos que tuve que poner. Por tanto, muchas gracias a Cadena COPE y en especial en su nombre a Gabino García por lo que acaba de comentar. ¿Y qué decir de mi compañero, amigo, colega y bueno, y de José Vicente Pascual? Lo único que puedo definir, para definir a José Vicente Pascual, es de una manera muy sencilla. Mire, yo le dije la semana pasada, porque no sabía cuándo se iba a celebrar, digamos, pues este acto, le dije que el día 24, pero eso no hace ni una semana, pues allí estaré. Bueno, pues a las 6 de la tarde ha llegado desde Barcelona al aeropuerto de Granada y está aquí acompañándome, pues como un fiel amigo, un buen amigo, un gran amigo, y es de los amigos que nunca fallan, porque él mismo lo dice en un artículo que publicó en la Academia de Buenas Letras. Él es académico también de la Academia de Buenas Letras de Granada, y en un artículo que publicó decía que aquella persona, que aquel amigo que te llama a partir de las 2 de la mañana y no estás hablando con él hasta el amanecer, es amigo, pero no tan amigo si no estás hablando con él hasta el amanecer. Entonces, es que hemos tenido, a pesar de la distancia, conversaciones que hemos iniciado a las 2 de la mañana y hemos terminado al amanecer. El problema que a él se le suscitaba, a mí también, pero de otra manera, era que decía que su mujer le decía que estaba alelado durante el día, y claro, que por las mañanas lo encontraba tontado perdido, que era eso. Y él decía, le respondía a la mujer que eso, pues, en cierto modo era maravilloso, que era un encanto extraordinario, que más valía estar alelado durante el día que tener muchas horas roncadas y bastantes más con mala leche durante el día. Entonces, con mala leche del descanso, con mala leche descansada, decía, quiero recordar, con mala leche descansada durante el día. Bueno, con esto es simplemente un rasgo significativo para que vean el grado de amistad, de unión, porque la amistad es algo muy serio que mantengo con José Vicente Pascual. Bueno, dicho esto, no quiero pasar por alto que la obra ha salido, es verdad, lo he estado comentando, y la obra ha salido gracias a Antonio Arenas, a todos los que están aquí, pero no es menos importante la tarea y la labor que para mí ha sido fundamental, la de mi hijo Alberto.
Es que tengo que decirlo porque si no estaría faltando a lo más profundo de la conciencia, ¿no? Estar trabajando y tomar el programa, no sé cómo se llama en inglés, el programa ese que monitoriza y entonces mira que me ha pasado esto con el Word, como él dice, soy capaz a desestructurar el Word o de cargarme el Word, el Windows, todo, soy capaz de desarmarlo, él dice eso. Bueno, pues la verdad es que soy bastante torpe en ese sentido, tengo que reconocer mi ignorancia, pero él, hombre, al principio, pues hombre, no le sentaba muy bien una persona que está trabajando y tiene que recoger, tiene que decirle, mira, que es que mira lo que me ha pasado, y bueno, y así todos los días a la pobre criatura, pues lo he traído más frito que todo. Y él ha conseguido, incluso de algunos textos, que estaban allá por un disco, que una vez un disco duro, que él había dicho, bueno, esto te lo grabo aquí, se hemos podido recuperar sobre todo por la importancia que adquieren las fechas, porque las fechas es algo muy importante. Es decir, no es lo mismo un texto del 2014 en el que yo estoy hablando de una determinada situación sociopolítica que un texto de 2021 en el que yo estoy hablando de la misma situación sociopolítica pero referido a otros gobernantes. Por tanto, o a otras personas que dirigen la vida pública para ser más correctos, para ser más exactos. Por tanto, de verdad que este libro se lo dije a mi hijo. La verdad es que es vuestro, si es que yo no he hecho nada más que escribirlo. Y dice, papá, no digas tonterías. Digo, no, es que a mí hacer un artículo me puede costar un día, y ya está, y se hace en un día y ya está. Pero todo esto yo no hubiera sido capaz de hacerlo. O sea, estás convencido que yo no hubiera sido capaz de hacerlo. Hombre, ya hablando y entrando, he hecho los agradecimientos oportunos que me parecen necesarios, no imprescindibles, porque el libro ha salido gracias a todas las personas que realmente sienten afecto por mí, pues entonces he hecho estos agradecimientos. Yo quiero decir 4 rasgos fundamentales de lo que es el libro para no cansarlos más. El libro muchas veces puede parecer que es eso que vulgarmente se dice, métete con los políticos, dale caña, dale más, dale a la Irene Montero, dale a la no sé qué, dale. Esa idea a mí no va conmigo. El libro, en cierto modo, es una queja angustiada ante cuando surge una tesis, tiene que surgir la antítesis. Y la antítesis de esa tesis que nos están intentando, que de alguna manera estaba un poco induciendo o llevando a ese pensamiento, pues si alguien dice, por ejemplo, pues vamos a hablar del cambio climático, pues aquí no hables del cambio climático, que eso te puede traer complicaciones, eso es muy peligroso hablar de eso. Entonces, bueno, son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer una antítesis. Y para hacer la antítesis hay que afrontarla con mucha valentía y desde luego fundamentarla en la medida de lo que se pueda, porque si es el no por el no y no queda nada fundamentado, pues pasa lo que pasa. Como diría Rajoy, España, España. Y entonces, yo digo que los pueblos hoy día tienen una atonía social y están profundamente aletargados y se mantienen pues con el sentimiento justo, muy justito. Lo que es el sentimiento lo tienen muy justito. Y el pensamiento, para los dirigentes públicos, toda la vida ha sido así, tampoco nos equivocamos, es una herramienta demasiado peligrosa en la que ellos se van a encargar, ahora mismo se están encargando con otros procedimientos que antes no existían. Por ejemplo, en la época de Franco se combatía el pensamiento con la policía en la calle y dando palos. Pero en la época actual se combate de 1000 maneras diferentes. Se combate bien a través de las redes sociales. En las redes sociales, como le den a ir por una persona, que se dé por muerto. Hay otra expresión mucho más fuerte y mucho más, si nos oyera alguna mujer, machista, ¿no? Que se dé por lo que sea, que está listo, que no tiene arreglo, porque las redes sociales ejercen tal influjo que nos pueden machacar en cualquier momento, desde el personaje más alto al demás de nivel o escalafón social más bajo. Por tanto, nos combaten así. Y nos combaten también con normativas. Las normativas que, bueno, que parece que no, pero nos van cada vez induciendo a una serie de normativas que nos dicen que si no las acatamos, pues más o menos lo que tú acababas de decir, que si no se acatan determinadas normativas, pues somos unos insolidarios, somos unos istas o somos unófobos.
Entonces, eso, nada de eso se combate, y la normativa, y sin embargo, la normativa está hecha exclusivamente, unidireccionalmente a favor de determinados grupos de poder. Y hay una cosa que a mí, quizá no lo haya dicho José Vicente, pero creo que abunda un poco en lo que estamos comentando, y es que, hombre, que a mí me preocupa que haya... que la relajación de la censura que ya había pasado y que ya, digamos, no había nunca censura hacia nada, hoy vuelve a aparecer, y lo estamos viendo cuando queremos decir algo o expresar algo que no conviene a los intereses, y sobre todo si uno tiene una determinada capacidad o foro de audición en el que pueda ser escuchado y pueda ser por lo menos interpretado o comprendido. En la actualidad, lo que hay, los grupos dominantes, a través de su activismo mediático, que eso se ha asistido toda la vida, es decir, nadie puede decir que puede ver un canal de televisión que no haga referencia siempre a al mismo sistema ideológico. Practican ahora un menosprecio absoluto a valores universales basados en la naturaleza, en lo espontáneo y en nuestra tradición cristiano-romana. Y eso es el libro. Es decir, una lucha contra todo aquello que suponga luchar contra nuestras tradiciones, contra nuestros sentimientos, contra nuestras emociones, contra nuestra manera de ser. Esta gente lo que trata es, eso es la queja que hago aquí, es coger al niño en la bañera y tirarlo, y tirar el agua de la bañera con el niño dentro. Es decir, para que no quede absolutamente nada en el pensamiento. Y no, nos quedan muchas cosas todavía como herencia espiritual que tenemos que asimilar, y que la tenemos y que no nos podemos olvidar. En fin, estos textos no solo tratan de las graves turbulencias que se suceden en el mundo, cada vez más complejos, producto de la globalización. No se olvide que hoy los más globalistas de todos son los chinos, y los más sociocomunistas son los americanos, aunque parezca una paradoja, pero es así. Es decir, la política de Biden choca frontalmente con la de China, cuando China es uno de los países más capitalistas, siendo en el fondo un país comunista en donde las libertades pues no existen. No existe libertad de prensa, no existe libertad de expresión. Ya estáis viendo cómo están tratando a la gente por el virus, que les meten unas palizas que los dejan allí medio... Claro, eso no es libertad, lógicamente, y luego, sin embargo, son los más capitalistas del mundo y no quieren perder su preponderancia mundial y europea, ¿no? Eso al final terminará saliéndose con la suya. Evidentemente trato, como ha dicho José Vicente, de los conflictos territoriales, tanto a los que se refieren internacionalmente. Ahí tenemos la guerra de Ucrania. Ya en el 2014 hay un artículo en el que ya se advertía, afortunadamente, parece que fue predicho y salió más o menos igual. Y luego en el 2021 hice otro artículo sobre lo que es Putin y el panslavismo, en el que nos intentan un poco meter pues unas doctrinas raras. Bueno, unas doctrinas en las que estamos todos contaminados por la lujuria. Bueno, según por ellos ya saben cómo persiguen a los homosexuales. Bueno, pues junto a esto hay una grave crisis. También se habla en el libro de la crisis de valores que están asentados desde hace muy poco, esos valores en la familia. También se habla, hay 5 o 6 artículos referentes a la familia en la que hablamos de la familia. Hay mostrar a veces cómo nuestra sociedad se está produciendo un caos moral tan grande que llega a que estemos gobernados o por lo menos dirigidos en las peores de las circunstancias. Y bueno, y el que no quiere verlo, pues en fin, es que no quiere verlo, y al final todos terminan diciendo que hay que ver lo que de alguna manera pues intentan encontrar en mi proceder pues una especie de renovación ideológica. Mire usted que el mundo está cambiando. Primero, yo no he cambiado ideológicamente, es decir, es el mundo el que está cambiando y me está haciendo reaccionar ante los estímulos externos de otra manera. Y segundo, digamos, aun suponiendo que eso fuera así y el mundo fuera exactamente igual que hace 70 años, hombre, todo el mundo tiene derecho a cambiar, porque uno no puede permanecer impasible a una idea durante 70 años, 65 o 50, y esclavizado a esa idea, pues como si fuera un catecismo,
como es el catecismo que nos traen los nuevos papas, que son los que nos están gobernando. En fin, no voy a seguir mucho más, pero en cualquier cosa, lo que a mí me parece es que en este libro he dicho lo que siento, siempre lo he dicho, siempre he dicho lo que siento en cada momento y sentiré lo que vivo para contarlo. Pero también, como me diría Machado, hay que pensar lo que se dice. Es verdad que Machado tenía aquella famosa frase con la que iniciaba en su Juan de Mairena, que decía, dice, está muy bien que cada uno diga lo diga lo que piense, diga lo que piensa, pero también hay que pensar lo que se dice. Por eso digo que también, a pesar de todo, hay que pensar lo que digo, porque en los tiempos que corren, ya he hecho referencia a la censura, cuando el colectivismo se te echan todos encima, ahoga a lo individual, hay que protegerse por lo que pueda pasar. Por mí nada más, porque no quiero alargarnos mucho más. Sí. Bueno, turno de preguntas. ¿Alguien se anima? Si no se anima a nadie, yo sé que ya... Te animas tú. Ya, no, porque si no, hecho tarde, hemos empezado más tarde. Claro. Yo sé que mucha gente ya ha comprado un libro para leerlo tranquilamente en casa, incluso lo ha dedicado Pedro. Yo quería recordaros que dentro de un mes probablemente tengáis que hacer regalos. Así que... No está de más, ¿eh? Por ahí hay más libros. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la lectura. Muchas gracias. Yo creo que ya está aquí. Venga.